cuando estuve viviendo en Israel, hice un amigo judío que se llamaba Nahum. Y hoy vamos a hacerle una visita sorpresa. Vamos a ir a casa de Nahum, al pueblo de Nahum. Vamos a ir a Cafarnaum. Vale, ya paro con los chistes malos. Pero ciertamente, Cafarnaum significa de verdad pueblo de Nahum. No se sabe si referido al profeta Nahum, el del Antiguo Testamento. Lo que sí que se sabe es que Jesucristo pasó muchísimo tiempo aquí, en Cafarnaum. De hecho, de esta ciudad era originario Mateo, el apóstol, el recaudador de los impuestos. Y además, Pedro, Juan, Santiago y Andrés eran de Betsaida, que es el pueblo limítrofe, el pueblo siguiente a Cafarnaum. Con lo cual, Jesús aquí tuvo una gran actividad. De hecho, seguramente predicaría en la gran sinagoga blanca, que luego veremos. Y aquí también hizo varios milagros. Hizo un exorcismo, hizo también el de la curación del paralítico, cuando le quitan a la casa, le quitan el tejado y lo bajan entre los amigos. Esto también sucede aquí. Y también el milagro de la curación de la suegra de Pedro. De hecho, también veremos hoy la casa de Pedro. Dentro vídeo. Por cierto, Fernando, no me extraña que San Pedro le negara 3 veces luego en la crucifixión. Total, ¿le había curado la suegra? ¿Cómo? ¿Que no ha parado de grabar? Corta. La costa noroccidental del lago de Tiberíades se erige Cafarnaum, originariamente Kafar Naum, es decir, la aldea de Kefar di Nahum, nombre traducido posteriormente al griego Cafarnaum. Es la ciudad de Jesús, llamada así en el Evangelio de San Mateo. Es aquí que el mismo Mateo fue llamado, así como Pedro, Andrés, Jaime y Juan. Los restos de la ciudad, la casa de Pedro, la sinagoga, fruto del trabajo de los arqueólogos franciscanos Virgilio Cobo y Estanislao Lofreda, pueden ser visitados todavía hoy, a pocos pasos del lago en el cual los primeros apóstoles salían a pescar. La arqueología franciscana ha sacado a la luz los restos, durante las excavaciones de 1968, de lo que fue identificado como la Casa de Pedro, o Ínsula Sacra, definida así porque acoge la estancia venerada por los primeros seguidores de Jesús, y reconstruida posteriormente en forma de Domus Ecclesia en el siglo IV después de Cristo, y finalmente como iglesia octogonal en época bizantina. A pocos pasos del Memorial de San Pedro, consagrado en 1990, construido para proteger las excavaciones de la usura y del tiempo, de forma originalísima, recuerda de hecho la silueta de una nave, la barca de Pedro. Se pueden visitar los restos de la sinagoga. Llegaron a Cafarnaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Construida en estilo grecorromano con capiteles corintios, puede ser datada en el siglo IV después de Cristo. Las excavaciones de los equipos franciscanos sacaron a la luz el amplio pavimento del primer siglo bajo la nave central, que pertenecía a la sinagoga construida por el centurión romano y visitada por Jesús. ¿Qué tal, peregrinos? Mira, antes de que termine este vídeo, quiero apuntar 2 cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención de cuando fui a Cafarnaum. Los estudiosos de la arqueología estaban preguntándose si había sinagogas en el siglo I, porque en principio no tiene por qué haber sinagogas en el siglo I antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén en el año 70, porque hay unificación de culto, todos al templo de Jerusalén. Pero otros decían que qué pasaba con las ciudades un poco más lejanas, ¿había o no había? Entonces de repente la sinagoga de Cafarnaum, ahí va, vamos a ver de qué siglo es. Siglo IV. Entonces los que apoyaban que no había sinagogas fuera de Jerusalén en el siglo I estaban súper contentos porque la sinagoga es del siglo IV. Oye, que se pusieron a excavar un poco más, y la sinagoga blanca de Cafarnaum está justamente sobre otra de color negro, del color de la piedra el basalto, de una piedra volcánica con la que están construidas las casas de alrededor. Y miden la edad, siglo I. Entonces, ¿había sinagogas o no en el siglo I?
¿En tiempos de Jesús había una sinagoga en Cafarnaúm? Los que decían que no, puede ser que sí. Y luego, otra cosa. ¿Por qué se sabe que la casa de Pedro era justamente esa sobre la que se ha construido una iglesia de cristal por encima para ver la casa de Pedro debajo? ¿Por qué se sabe que es esa y no otra? Pues muy sencilla, porque las casas, tenían pues de planta cuadrada, aunque había un patio central, pero es que encontraron una que tenía 8 lados. Y 8 lados, el número 8, el octavo día, es la resurrección. Por lo tanto, nos están diciendo que en esa casa se hizo culto. Esa casa se construyó, aparte de esa casa, una pequeña iglesia. ¿En qué casa de todas se formaría una iglesia? Pues donde estuviera la presencia de Jesús. Es decir, ¿y con quién estaba Jesús? ¿Con quién vivía? Pues con Pedro. Entonces, la casa de Pedro, la casa donde Jesús se alojaba, fue la casa de la iglesia. Y así lo llaman, Domus Ecclesiae. Pues nada, 2 puntualizaciones y ahora os dejo pues con unas imágenes finales para estar tranquilitos. ¡Hasta luego!